Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema que corresponde a enfermedades del estómago. Vamos a tocar algunas enfermedades que son las más frecuentes, las más comunes. Recuerden que ustedes también tienen que complementar con la lectura correspondiente para el desarrollo adecuado de la práctica durante la semana. Bien, en el caso de las enfermedades del estómago podemos hablar que estas pueden ser inflamatorias o neoplásicas. Dentro de las inflamatorias, la gastritis crónica es bastante común, que es generada por una bacteria conocida como Helicobacter pylori o puede ser también de naturaleza autoinmune. Dentro de las inflamatorias también tenemos que considerar las enfermedades ulcerosas pépticas. En el caso de las neoplasias, el carcinoma, que nos habla de una neoplasia de origen epitelial, es decir, de ese epitelio que conocemos, cilíndrico simple, entonces es una neoplasia que se origina en este y de lejos es la más frecuente. Muy bien, para esto tenemos que recordar entonces que tenemos fuerzas normales, fuerzas lesivas normales o fuerzas defensivas. Tenemos circunstancias en las cuales puede haber lesión y tenemos la lesión propiamente dicha, la úlcera en este caso. Muy bien, dentro de las fuerzas normales, las fuerzas lesivas que conocemos, que ya hemos reconocido, son la acidez gástrica y las enzimas pépticas. Hemos visto también cómo el estómago normalmente hace frente a estas circunstancias, por ejemplo, con la producción de moco. Dentro de las fuerzas defensivas normales que tenemos están justamente la secreción de moco, la secreción de bicarbonato, el flujo mismo de la sangre de la mucosa, el transporte de la membrana apical superficial, capacidades regenerativas del mismo epitelio, la elaboración de prostaglandinas, etc. Dentro de las fuerzas o las circunstancias para una lesión que son anormales, tenemos la infección por Helicobacter pylori, el uso de los antiinflamatorios, AINES, el ácido acetil salicílico, el tabaco, el alcohol, la hiperacidez, ¿no? El reflujo el reflujo duodeno gástrico o para daño del estómago, ¿no? Las exposiciones lesivas o alteraciones de las defensas, por ejemplo, exposiciones a isquemia, a shock, un retardo de vaciamiento gástrico, etcétera, o factores propios del huésped. Entonces, todos estos factores al final, o esta alteración de lo normal, nos puede llevar a una lesión como esta que es la úlcera, la cual, miren ustedes, en la cual se produce un daño del epitelio, una lesión del epitelio que puede incluir que puede incluso afectar gran parte de la pared, ¿no? del estómago en este caso. En lo que respecta a la gastritis crónica es una inflamación crónica, como su nombre dice, de la mucosa gástrica. Esta da generalmente pocos síntomas por ser crónica, pero dura muchos años o meses. Es raro que produzca sangrado digestivo, ¿no? Y la causa más común de la infección es el Helicobacter pylori, seguido de la gastritis autoinmune y el reflujo biliar. Tenemos aquí en esta microfotografía efectivamente el bacilo que corresponde a este bacilo corto, espiralado y flagelado, como podemos observar que corresponde al Helicobacter pylori. Es responsable de las úlceras duodenales, las úlceras gástricas y la principal causa de gastritis crónica. La mayoría de pacientes son asintomáticos, como hemos dicho, y en el Perú la prevalencia de la infección es aproximadamente 70%. La localización principal de este agente es el antro gástrico. Los factores de virulencia, o sea, esta bacteria tiene algunos factores que la hacen virulenta. Por ejemplo, la presencia de los flagelos, que le permite la movilización a través del moco. La ureasa, que es la producción de amoníaco mediante esta enzima para la protección del pH ácido del medio. Factores como las adhesinas, que hacen posible que se fije a las células epiteliales, o toxinas como el CAG-A, que está implicado en las úlceras y también está implicado en el desarrollo del cáncer gástrico. Aquí en esta histología estamos observando justamente la presencia de estas bacterias que vemos aquí, estas bacterias cortas que corresponden al Helicobacter pylori, que están inmersas en el moco. Recuerden que esta es una bacteria que no invade el epitelio, sino se encuentra suspendida en el moco, ¿no? Aquí se ve mucho mejor con coloraciones especiales, en la cual, miren ustedes, se encuentra en la superficie del moco del epitelio. Ahí se encuentra entonces el Helicobacter pylori. La lesión empieza generalmente por esta bacteria en el antro gástrico. Produce un desequilibrio entre las fuerzas agresivas y las fuerzas protectoras que ya hemos mencionado. Con el tiempo producen una pangastritis, que significa una gastritis total, con atrofia del epitelio. La hiposecreción que lleva a la atrofia, ¿cierto? Que significa una alteración de la función celular,
Entonces, esta disminución de la secreción de ácido clorhídrico que lleva también a la presencia de la metaplasia intestinal. Es decir, que debido a que hay un proceso inflamatorio crónico, igual el epitelio responde también con una metaplasia de tipo intestinal, es decir, con presencia de células caliciformes. Entonces, esto al final lo que va a predisponer es al mayor desarrollo o al mayor riesgo de desarrollar el adenocarcinoma gástrico luego de varios años. La gastritis autoinmune es otra patología en la cual vamos a tener que esta afecta principalmente el fondo y el cuerpo gástrico. Si nos ponemos a pensar entonces qué estructuras importantes hemos aprendido la sesión pasada en el fondo y cuerpo, tendríamos que hablar de las glándulas fúngicas que tienen las células parietales y las células principales, entre otras. No compromete el antro, a diferencia de la gastritis crónica. Se produce entonces debido a la disminución o a la lesión de las células parietales y la disminución de la secreción ácida, tiene que haber entonces una respuesta de las células G, justamente las células G que estimulan las células parietales. Es por eso que se produce una hiperplasia de estas células y eso lleva a una hipergastrinemia. ¿Okay? La destrucción de las células parietales y principales por parte del propio sistema inmunológico es la que lleva a la hipergastrinemia. El paciente tiene generalmente acloridria, hipergastrinemia, deficiencia de vitamina B12, obviamente porque no hay liberación de factor intrínseco, y anemia megaloblástica, también llamada anemia perniciosa. En este cuadrito estamos viendo justamente las diferencias que podemos encontrar entre los tipos de gastritis, sobre todo la gastritis crónica que hemos mencionado y la gastritis de tipo autoinmune. Miren ustedes, por ejemplo, la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, región antral, mientras que la autoinmunitaria en el cuerpo, propiamente dicha. Infiltrado inflamatorio, en la gastritis puede haber neutrófilos, células plasmáticas, generalmente la autoinmunitaria, linfocitos. ¿Okay? Entonces la producción de ácida aquí está de aumentada ligeramente reducida, puede ser variable, aquí definitivamente reducida. Entonces algunas circunstancias que ustedes pueden ver y que pueden revisar para diferenciar una de otra. La enfermedad ulcerosa péptica, ¿okay? Las úlceras pépticas se dan con mayor frecuencia en el antro gástrico y en la primera porción del duodeno. Las principales causas de las úlceras pépticas son la infección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Existe un desequilibrio definitivamente entre las fuerzas agresivas y las fuerzas de defensa de la mucosa gástrica gracias a estas circunstancias. Entonces, cuando observamos en una endoscopía o cuando el gastroenterólogo observa en una endoscopía alta, lo que va a ver es la presencia de estas lesiones, que vemos unas lesiones aquí en este caso, que es una lesión deprimida, que tiene unos bordes levemente elevados y que tiene un fondo, que es un fondo proteináceo, un fondo blanquecino, ¿cierto? Que es la lesión ulcerosa propiamente. Igual en este caso, que vemos que hay proceso inflamatorio, ¿no? Nos puede orientar esta coloración blanquecina o grisácea o amarillenta a la presencia de proceso inflamatorio e incluso lesiones cicatrizales que pueden verse alrededor de la mucosa. Más del 70% de las úlceras pépticas se asocian a la infección por Helicobacter pylori, pero solo el 5 a 10% de los infectados con Helicobacter hacen una úlcera. Las úlceras gástricas se localizan entonces entre el cuerpo y el antro y sobre todo en la curvatura menor. Son únicas en el 80% de los casos, como estamos observando, y los mayores de 5 milímetros suelen ser profundas. Se pueden complicar incluso con sangrado, incluso perforación, que puede llevar en pocas circunstancias, felizmente, hasta la emergencia. Aquí estamos viendo entonces una fotografía, un corte histológico de una lesión ulcerosa. En la parte de arriba observamos la mucosa, ¿cierto? Aquí tenemos la muscularis mucosae, la submucosa, ¿cierto? Y luego observamos la muscular propia a este nivel. ¿Okay? Lo que estamos observando es primero que hay una pérdida del epitelio. Vemos aquí, seguimos el epitelio, pérdida total del epitelio, que compromete incluso más allá de la muscularis mucosae. Aquí esto es la base o el fondo de la úlcera, y estos son los márgenes de la úlcera, los extremos de la úlcera. Hay pérdida del epitelio por daño. Miren ustedes cómo se produce esta perforación, esta lesión, acompañado de proceso inflamatorio, y cuando la lesión es crónica o reiterativa, se produce como efecto de la inflamación crónica la fibrosis. Entonces podemos tener fibrosis también en esta zona, ¿no? Entonces este es el ejemplo de una úlcera péptica.
Afecta generalmente entonces a los adultos de mediana edad y a los ancianos, produce un dolor de tipo ardor que se puede agravar en ayunas, ¿no? Y disminuye con las comidas, debido a que las comidas pueden amortiguar de alguna manera el contenido ácido que se puede diluir entre los alimentos. Los síntomas pueden ser síntomas de anemia crónica, en el caso de pérdida o sangrado crónica, anemia ferropénica, hemorragia alta que puede llevar en algunas circunstancias de la emergencia, en los casos sobre todo de perforación, incluso que pueden llevar hasta la cirugía. El tratamiento es erradicar la Helicobacter pylori, neutralizando incluso la secreción del ácido clorhídrico. Muy bien, otra de las enfermedades que hemos descrito ya, hemos comentado, es el síndrome de Zollinger-Ellison. Este síndrome de Zollinger-Ellison generalmente está asociado a un páncreas ectópico, a un tumor productor de gastrina. En este caso, por ejemplo, uno de los lugares frecuentes de la ubicación de este gastrinoma es el páncreas, como observamos en este caso. Entonces, bajo estas circunstancias, este síndrome se caracteriza por la presencia de múltiples úlceras, unas úlceras pépticas en el estómago o en el duodeno, incluso a veces se puede encontrar en la parte más superior del yeyuno. ¿Ok? La gastrina, la hipersecreción de gastrina, ¿ok?, por este tumor, lleva por consiguiente a un incremento de la secreción de ácido clorhídrico. Entonces recuerdan ustedes, y ya se los he comentado varias veces, esta hipersecreción de ácido clorhídrico hace posible entonces que el vaciamiento gástrico sea muy ácido, de un contenido demasiado ácido, de tal manera de que los mecanismos compensadores para este pH, es decir, el bicarbonato, liberado principalmente por las glándulas de Brunner o por el páncreas, que es un órgano importante en la secreción de bicarbonato, no son suficientes para poder tamponar estos ácidos, de tal forma de que las enzimas como las lipasas pancreáticas van a tener dificultad para poder activarse, para poder hacer efecto en los lípidos de los alimentos. Estos lípidos pasan entonces, siguen transitando por el tubo digestivo sin haber sido digeridos, y es por eso que clínicamente se puede observar también la presencia de grasas en las heces, lo que se llama clínicamente esteatorrea. Entonces, baja de peso, esteatorrea, tenemos alteraciones digestivas definitivamente que llevan alteraciones de la nutrición, la presencia de un tumor y las úlceras poco tratables o no tratables, que son úlceras crónicas, pépticas, gástricas e intestinales. ¿Qué factores o cofactores están implicados en el desarrollo de las úlceras? El consumo crónico de antiinflamatorios, el tabaquismo, que altera el flujo de la sangre a nivel de la pared del estómago y altera también la capacidad de cicatrización de la mucosa. El uso de altas dosis de corticosteroides que suprimen la síntesis de prostaglandinas, que son importantes también para el desarrollo o para la producción de el moco, que es importante en la mucosa, y hay alteración también de la cicatrización por el uso de estos corticosteroides. Aquí tenemos una imagen en la cual estamos observando un estómago que ha sido extirpado, un estómago abierto en la cual se observa la presencia de una tumoración localizada de aspecto lobulado y elevado, ¿no? Algunas veces incluso hay necrosis central semejando a un cráter, ¿no?, un crateriforme. Muy bien, la forma más frecuente del adenocarcinoma es el adenocarcinoma gástrico. La mayoría de casos son asintomáticos. La persona lamentablemente presenta síntomas cuando la neoplasia ya está muy avanzada. La mayor incidencia la encontramos en algunos países, por ejemplo, desde hace muchos años se habla de Japón como un lugar de alta incidencia. Se necesitan definitivamente, ¿no?, programas de detección precoz, ¿no?, en medicina para poder detectar las formas iniciales de esta neoplasia. Bueno, estas neoplasias son más comunes en los casos de gastritis atrófica multifocal y en esas gastritis atróficas que están acompañadas de metaplasia intestinal. La presencia de úlcera péptica en realidad no incrementa la incidencia, no está demostrada que incremente la incidencia ni que la úlcera péptica pueda transformarse en una lesión neoplásica. Es más común, como hemos mencionado, ya en la región del antro, y los casos localizados en el Carias ya tienen algunos reportes que hablan de un incremento de esta incidencia, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los casos está localizado en la región antral. Bueno, el cáncer gástrico, ya para ir terminando, es la forma más frecuente
Pero la forma más frecuente de lesión neoplásica es el adenocarcinoma gástrico, ¿no? También llamado carcinoma. Dentro del carcinoma, entonces, que nos hace referencia a lesión epitelial, podemos tener el adenocarcinoma, que nace de las glándulas, ¿no? De un epitelio glandular. La mayoría de casos son asintomáticos. La persona presenta síntomas cuando ya está avanzado, como ya hemos dicho, ¿no? Em, Aquí el adenocarcinoma gástrico, entonces vemos que tiene algunas mutaciones, u obedece a algunas mutaciones. No solamente tiene relación con el consumo de algunos elementos cancerígenos, sino también las personas son susceptibles de acuerdo a la presencia de algunas mutaciones puntuales, por ejemplo la ecaderina. Recuerden ustedes que esta es una proteína de adhesión celular. Esto se da en el cáncer de tipo difuso, o el gen APC en el cáncer de tipo intestinal, y las infecciones asociadas reconocidas como el Helicobacter pylori y también el virus Epstein-Barr. La clasificación del carcinoma gástrico de manera simple puede darse según Lauren históricamente en el tipo intestinal y tipo difuso. Tipo intestinal es una neoplasia mejor delimitada. Esta forma vamos a ver la formación de glándulas todavía reconocibles y es de un pronóstico mejor. En su contraparte, el tipo difuso es una neoplasia mal delimitada. Vamos a observar histológicamente que hay células que no están formando glándulas, sino son células individuales, con pérdida de lo que esas moléculas de adhesión que hemos mencionado, la ecaderina, y son de peor pronóstico. De acuerdo a la profundidad, vamos a ver que también hay una neoplasia temprana y una neoplasia avanzada. Hablamos de una neoplasia temprana si esta neoplasia invade hasta la submucosa, la capa submucosa, o una neoplasia avanzada si la invasión va más allá de la submucosa, comprometiendo la muscular propia o todas las capas del tubo del estómago. Esta es una imagen real en la cual estamos observando a los costados. Vean ustedes los pliegues propios de la mucosa gástrica, y tenemos la presencia de esta formación tumoral lobulada, elevada, bien circunscrita, que corresponde al adenocarcinoma. Vean ustedes la microscopía, en la cual en la parte superior podemos observar todavía partes del epitelio normal. Vean el infiltrado inflamatorio bastante severo, un infiltrado crónico con formación incluso de folículos linfoides en esta parte de aquí, y la presencia de estas estructuras tubulares que todavía recuerdan. Ven ustedes cómo forman estructuras glandulares, todavía recuerdan estructuras glandulares, ¿no? Pero las vemos completamente desordenadas, grandes, otras pequeñas, que están invadiendo la pared gástrica. Este es el caso de un adenocarcinoma. Cuando hacemos mayor aumento, observen ustedes que efectivamente son estructuras glandulares que dejan una luz central, una luz con un material que incluso tiene el aspecto necrótico. Observamos las células, son células con características displásicas, con características de anaplasia, que corresponden a un adenocarcinoma. En el caso de la neoplasia de tipo difusa, el carcinoma difuso, vamos a ver que por ejemplo, que vemos aquí, esta estructura es un estómago, en la cual estamos observando que ha disminuido de tamaño, ¿no? Debido a la retracción que se produce por la presencia de estas células tumorales. En este caso, por ejemplo, ya podemos deducir que las células tumorales no corresponden a un adenocarcinoma. No vemos una lesión única elevada, sino vemos una afectación de toda la pared. La disminución de tamaño, incluso la disminución de la elasticidad y la distensión del estómago, es la llamada linitis plástica. Entonces, en este caso, cuando hacemos la microscopía, efectivamente lo que encontramos son células sueltas, individuales, ¿no es cierto?, que están ocupando todo el campo que estamos observando. Cada una de ellas corresponde a una célula neoplásica. Entonces, este es el ejemplo de neoplasia de tipo difuso. Neoplasia de tipo difuso, incluso si observamos, por ejemplo, esta celulita de aquí, vamos a ver que el núcleo se encuentra rechazado hacia un lado y un citoplasma amplio. Es lo que se ha llamado también en unos textos células en anillo de sello. Entonces, antiguamente se utilizaba los anillos, ¿no es cierto? Los anillos estos que se utilizaban para los sellos de las cartas. Entonces, cuando uno los ve de alguna manera, estos asemejan a esos anillos, ¿no? Entonces, por eso es que recibe ese nombre, células en anillo de sello. El carcinoma gástrico, entonces, nuevamente aparece o da síntomas cuando los casos son bastante avanzados.
La sintomatología va desde la baja de peso, llenura precoz, obviamente tenemos una lesión gástrica que va ocupando un lugar, entonces el paciente se va quejando de una llenura precoz progresiva, dolor abdominal que no es nada específico, un sangrado crónico que puede llevar incluso a una anemia crónica ferropénica. El pronóstico del cáncer gástrico depende de dos factores principalmente, y con esto voy terminando. Uno, la profundidad de la invasión en las capas del estómago. No es lo mismo decir entonces que la invasión se halla hacia la submucosa o que si la invasión se encuentra dada en todo el espesor de la pared, incluso con presencia de neoplasia en la serosa gástrica. Esto implicaría el riesgo de que la neoplasia haya avanzado hacia a la cavidad abdominal. Entonces podríamos estar frente incluso a una carcinomatosis. El compromiso, otro de los factores, es el compromiso de los ganglios linfáticos alrededor del estómago. Entonces son dos factores importantes que ya más adelante los van a ver ustedes con mayor detenimiento, que nos hablan acerca del pronóstico en el caso del cáncer gástrico. Muy bien, con esto terminamos entonces. Por favor, la lectura correspondiente de las enfermedades más importantes del estómago para comentarlas durante la práctica y el desarrollo de la actividad que corresponde al caso clínico. Gracias.